Como muchos sabemos, desde el principio ha existido una rivalidad entre Esparta y Atenas, la cual culminó con la larga guerra del Peloponeso en el año 431 antes de nuestra era, de la cual hablaré más tarde desde el lado ateniense. Esta guerra tuvo un cierto carácter espiritual e ideológico. Los atenienses veían a Esparta como un estado de brutalidad, opresión al individuo e inflexible rigidez, mientras que para los espartanos Atenas era un foco de decadencia, vanidad y molicie que amenazaba con contaminar a toda la Hélade. En el año 415 a.C., unos emisarios espartanos acudieron al santuario de Delfos. El oráculo les hizo un augurio sombrío. Pronto los espartanos verían los muros de su peor enemigo reducidos a escombros, pero ellos mismos no tardarían en sucumbir ante una amarga derrota. Esta fue tal vez la primera advertencia sobre el venidero ocaso de Esparta. El espartiata Lisandro, jefe de la flota, derrotó efectivamente al ateniense Alcibíades en el año 404 antes de nuestra era y otorgó la victoria a su patria. Después de largos y penosos años de asedio, privaciones y batallas contra Atenas, cuando por fin triunfó Esparta, Lisandro escribió simplemente en sus memorias: «Atenas ha caído», otra muestra de laconismo. Lisandro era un motaque, es decir, un bastardo mestizo, pues su padre era espartano y su madre hilota. Sin embargo, durante su infancia, fue aceptado por alguna razón en el brutal sistema de entrenamiento de la Gogé. Lisandro era, con todo, un militar metido en lo político y un conspirador, y acariciaba ideas de una nueva revolución de leyes en Esparta. El simple hecho de que un individuo como Lisandro hubiese llegado a un puesto tan alto ya implicaba que algo empezaba a oler a podrido en Esparta. La guerra resultó en la ruina de Atenas, consolidándose la supremacía espartana. Ese mismo año, los muros de Esparta fueron derruidos al son de los pífanos espartanos, tal y como fue vaticinado en Delfos. Pero la supremacía espartana sería ya corta, porque había sido lograda a costa del sacrificio de la mejor sangre espartana y, como se ha dicho, oscuros presagios revoloteaban sobre la ciudad. Sus números menguaban. La dureza de los espartanos producía cada vez más odios por parte de la gente sometidas, que se multiplicaban como conejos. Esparta estaba envejeciendo. Por otro lado, por lo general se mostraba muy celosa en cuanto a sus leyes de ciudadanía. Ser hijo y padre de madres espartanos y pasar la eugenesia, la instrucción y la admisión en las histias del ejército, de tal modo que con el advenimiento del mestizaje y las sanguinarias guerras en las que caían los mejores espartanos, el número de auténticos espartiatas se fue reduciendo desde los 10.000 del apogeo hasta llegar finalmente a poco más de 1.000, aunque al menos esos pocos seguían siendo igual de espartanos que sus antepasados. Habían preferido ser, a toda costa, una selecta minoría superior, dominando una mayoría débil y siendo leales a las leyes de Licurgo hasta el fin de su agonía nacional. Estaban obstinados en resistir como grupo selecto y se negaban a dar concesiones o compartir privilegios, permaneciendo cada vez más orgullosos a medida que sus números fueron disminuyendo más y más. Toda esta política demográfica contrastaba, pues, con la ateniense, que consistió en inflamar artificialmente los números de su población mediante la inmigración no indoeuropea, la reproducción descontrolada y la falta de eugenesia. Esto dio como resultado barrios insalubres, sucios y lúgubres, de calles estrechas y retorcidas, donde se acumulaban los esclavos y donde se extendían las infecciones, las ratas y las pestes. La derrota de Atenas además motivó que comenzaran a circular riquezas como trofeos por Esparta. Plutarco escribió que el principio de la corrupción y decadencia de los lacedemonios casi ha de situarse desde que, destruyendo el imperio de los atenienses, comenzaron a abundar en oro y plata. En el año 398 a.C., el rey Agesilao ascendió al trono gemelo de Esparta. Un año después, sucedió otro funesto presagio. Se dice que mientras un sacerdote llevaba a cabo un sacrificio, entrevio horrorizado algún nefasto signo arquetípico en el ritual, y anunció con gran alarma que Esparta estaba bajo el acecho de sus enemigos, y que en ese mismo instante se encontraba muy seriamente amenazada. En vista de la postración de sus enemigos exteriores, el presagio probablemente no fue tomado con la seriedad que se merecía. Pero el presagio se refería a los enemigos interiores de Esparta. Agesilao descubrió un año después una conspiración urdida por Lisandro contra las leyes de Licurgo. En esta conspiración jugaba un importante papel un individuo llamado Sinadón. Este formaba parte de los hipomeiones o inferiores,
los ciudadanos espartanos degradados por haber mostrado cobardía en combate, por no proveer a su Sistia de las raciones estipuladas, por no haber sido admitidos en Sistia alguna o por otros motivos deshonrosos. Lo importante de esta conspiración radicaba en que parecía involucrar a todos los que no eran auténticos espartanos, es decir, hilotas, periecos y espartanos degradados, todos los cuales, según el mismo Sinadón, querían comerse crudo a la élite de los auténticos espartiatas. Tras haber hecho sus confesiones, Sinadón y su camarilla de conspiradores fueron conducidos a través de la ciudad de Esparta a punta de lanza y bajo el acoso de los látigos. Después de ser llevados a Caiada, fueron ejecutados y arrojados a la fosa. Agesilao fue acusado de quebrantar una vieja ley de Licurgo que prohibía hacer la guerra durante mucho tiempo seguido al mismo enemigo para que éste no aprendiese a defenderse, pues con sus incursiones en Beocia estaba prácticamente enseñando a luchar a los tebanos. En el año 382 a.C., Esparta tomó Tebas, pero esta victoria estaba maldita, pues Esparta había decaído muchísimo y los tebanos se estaban fortaleciendo. 4 años después, los tebanos lograron expulsar a los espartanos, en el primer signo político de que Esparta estaba decayendo. Años después, 7.000 tebanos altamente motivados, bajo el carismático líder Epaminondas, se levantaron contra Esparta y derrotaron a los espartanos en la batalla de Leuctra del año 371 a.C. En aquella batalla ya solo lucharon 1.200 espartiatas, que eran todos los que quedaban. 400 de ellos murieron. Se dijo que cuando entraron los soldados tebanos en Esparta durante los combates callejeros, preguntaban ¿dónde están los espartanos? Y que un anciano les respondió, ya no existen. En caso contrario, vosotros no estaríais aquí. Tras la invasión, los inteligentes tebanos dieron otro inmenso golpe al poderío de Esparta. Liberaron a los elotas. La ciudad de Mesene, en tan solo 74 días, se rodeó de un muro y la fortaleza de Itomé fue reconstruida y convertida en acrópolis, simbolizando que se había emancipado del yugo espartano y que pretendía conservar esa emancipación a toda costa. Los espartanos habían caído, pero los tebanos habían mantenido pura su estirpe y su vitalidad. Contaban con una unidad de élite llamada la Banda Sagrada. En toda Grecia, las mujeres tebanas, descritas como rubias, eran ya consideradas por encima de las espartanas las más hermosas de la Hélade. Los tebanos descendían de invasores tesalios, magníficos jinetes que llegaron a Grecia en la época de las grandes invasiones. Tras haber sido expulsados del Peloponeso por los dorios, habían establecido su capital, Tebas, en Beocia. La batalla de Leuctra consumaba finalmente la venganza de los tesalios contra los dorios. Durante 300 años, ningún ejército había conseguido jamás doblegar a Esparta. El poderío espartano estaba acabado. Sus leyes de hierro y piedra, sabiamente promulgadas y grabadas a sangre y fuego, no contuvieron la corrupción eternamente. Al mismo tiempo que en la guerra morían desastrosamente los mejores guerreros en fuerza y en espíritu de la élite espartana. Hubo una traición, una deslealtad, una pérdida de memoria y una caída. A partir de aquí, la historia de Esparta es cuanto menos trágica. La decadencia social y la fratricida guerra con Atenas habían debilitado mucho a las numerosas ciudades-estado helénicas, de tal modo que cayeron presa de la nueva potencia indoeuropea de los macedonios de Filipo II, un pueblo heleno que se había mantenido en la periferia de Grecia viviendo en estado bárbaro, conservando la dureza de los orígenes y la pureza de su estirpe. En el año 339 a.C., los macedonios ya habían llegado a dominar la Hélade, incluyendo Esparta. El hijo de Filipo II, el famoso Alejandro Magno, conquistaría el mayor imperio conocido hasta entonces, desde Grecia hasta India, desde el Cáucaso hasta Egipto. Posteriormente, se desataron sucesivas guerras a las que Esparta se encontraba demasiado débil siquiera para participar. Durante esta época decadente de vanidad y corrupción, la libertad femenina se volvió contra Esparta. Las mujeres, siendo por tradición propietarias y administradoras de la hacienda y del hogar, se tornaron codiciosas y egoístas. El materialismo que invadía Esparta procedente de Atenas arraigó en ellas con gran facilidad. Olvidaron la naturalidad atlética, olvidaron los esfuerzos físicos, su papel de madres severas, la gravedad de la esposa sagrada, olvidaron inspirar esperanza y contemplación y abrazaron el lujo, los adornos y el confort. Durante la decadencia espartana, las mujeres llegaron a acaparar de forma insensata la mayor parte de las riquezas de Esparta.
A finales del siglo IV antes de nuestra era, Esparta fue rodeada de murallas defensivas, violando su tradición y revelando al mundo que había perdido la confianza en sí misma. Agis IV de Esparta, que reinó entre los años 244 y 41 antes de nuestra era, intentó reinstaurar las leyes de Licurgo, puesto que se había educado en el patriotismo y soñaba con restituir la grandeza de su país. Para entonces, los lotes de tierra estaban desigualmente repartidos y mal aprovechados, y él quiso hacerlos más equitativos. Agis pospuso la redistribución de tierras para unirse a la Liga Aquea, que desafiaba el creciente poder de los macedonios. En el año 243 a.C., la Liga Aquea derrotó a la guarnición macedonia de Corinto, resultando en una breve expansión de la liga, pero durante la ausencia del rey, la resistencia a sus reformas fue encabezada por su corregente, el rey Leónidas II. Este rey traidor, indigno de su nombre, era el ejemplo perfecto de la decadencia espartana. Casado con una mujer persa, gustaba de mantener en su corte un estilo de lujo oriental que habría supuesto su inmediata ejecución en la verdadera Esparta. En cuanto apareció Agis, fue arrestado por los éforos que, ya completamente corrompidos, lo condenaron a muerte. Agis fue así el primer rey de Esparta en ser ejecutado por el gobierno. En el año 230 antes de nuestra era, ya solo quedaban 700 espartiatas, divididos, desorientados, débiles y sin rumbo. La diferenciación de castas y las leyes sociales se habían derrumbado. Los lotes de tierra estaban en manos de mujeres y la administraban codiciosamente. Existían ya elotas que poseían tierras propias. Plutarco escribió: así es que no habrán quedado más que unos 700 espartanos, y de estos acaso solo un centenar poseía tierras, y todos los demás no eran más que una muchedumbre oscura y miserable, que en las guerras exteriores defendía a la república tibia y flojamente, y que en casa estaba siempre al acecho de la ocasión oportuna para la mudanza y el trastorno del gobierno. Cleómenes III de Esparta procuró hacer otra vuelta a las leyes de Licurgo. Su meta era crear de nuevo un grupo de espartiatas que restituyeran el antiguo poder de la ciudad. Tras una serie de esperanzadoras alianzas como Tegea y la recuperación de Manitea de los arcadios, Esparta parecía estar renaciendo, opuesta a la Liga Aquea. Se restableció la austeridad espartana y las comidas de un equipo. Esparta derrotó la Liga Aquea en el año 228 a.C. de nuestra era, en la ribera del río Liceo. En el 227 volvió a derrotarla cerca de Leuctra. El victorioso Cleómenes, en cuanto volvió a Esparta cubierto de prestigio, hizo ejecutar a los corruptos éforos y abolió la institución del eforado. Esparta continuó conquistando y triunfando. Se anexionó a Manitea y en el 226 volvió a derrotar a la Liga Aquea en la batalla de Catombeión. Apoyado por Egipto, Esparta estaba literalmente reconquistando el Peloponeso. Los dirigentes de la Liga Aquea, terriblemente atemorizados por el resurgir del legendario poderío espartano, decidieron poner fin a su política anti-macedonia y llamar cínicamente a los macedonios para que frenaran a los nuevos espartiatas. Así, Árato de Sición pidió ayuda a su supuesto enemigo, el rey Antígono III de Macedonia, ofreciéndole el control de Corinto. La Liga Etolia y la Liga Macedonia, unidas, juntaron un ejército de 30.000 hombres, que vencieron a los 10.000 espartanos y aliados suyos en la batalla de Selasia el año 222 antes de nuestra era. Allí se extinguió definitivamente el poder espartano. Los nuevos espartiatas cayeron, las murallas de Esparta fueron derribadas y Cleómenes tuvo que exiliarse a Alejandría. Tras haber intentado desde allí un golpe de estado con la ayuda de Egipto, murió en el año 220.
Con él desapareció el linaje real heráclida. En los años posteriores, Esparta atravesó diversas alianzas, traiciones y demás actos vergonzosos que demostraron el circo en que se había convertido la nación que una vez fue la más famosa del mundo. Para dar un ejemplo, alrededor del año 146 antes de nuestra era, cuando Esparta había sido conquistada por los legionarios romanos, el festival de Artemisa, que en otros tiempos se celebraba a modo de costumbre religiosa, perdió enteramente su esencia y se convirtió en un espectáculo en el que azotaban niños sin razón alguna, incluso hasta la muerte, y que atrajeron a gran número de morbosos turistas de todo el Mediterráneo. Y así podría seguir un largo rato, pero creo que se ha entendido mi punto. Hoy Esparta es un conjunto de ruinas sencillas, toscas y poco vistosas. Como dijo Tucídides, si fuese desolada la ciudad de los lacedemonios y solo quedaran los templos y los cimientos de los edificios, pienso que al cabo de mucho tiempo los hombres del mañana tendrían muchas dudas respecto a que el poderío de los lacedemonios correspondiera a su fama. Por el contrario, si les ocurriera esto mismo a los atenienses, al mostrarse a los ojos de los hombres del mañana la apariencia de su ciudad, conjeturarían que la fuerza de Atenas era el doble de la real. Los espartiatas fueron herederos de un arquetipo, el arquetipo del Estado militar europeo, de las filas de tropas disciplinadas, del orgullo, del honor, de la austeridad, del sacrificio y de la fuerza. El arquetipo, como hemos dicho, sería heredado por otros a lo largo de la historia, como los romanos, los templarios, los españoles, los ingleses o los alemanes. Los espartiatas formaron así parte del linaje de gigantes de Occidente y del genio humano. En su caso, tuvieron el privilegio de ser ni más ni menos que un pueblo entero y unido. Hasta el día de hoy, las leyes de Esparta reposan sobre la tierra, esperando simplemente de que alguien tenga la sabiduría de obedecerlas. Si te ha gustado esta documentación que he hecho de los espartanos, te va a encantar lo que tengo planeado a continuación. Suscríbete al canal y dale me gusta a este video, estaré esperándote en la próxima serie. Y a no olvidar, la paideia es eterna.